Hola chicos, los saludo con mucho gusto, les mando un fuerte abrazo y espero que ustedes continúen trabajando con sus fichas, no solamente de la materia de formación cívica y ética, sino de todas sus demás materias. Recuerden que es un beneficio para ustedes y a pesar de que la situación suele ser complicada o puede verse un poco difícil la manera en la que estamos trabajando, debemos también de aprender de estas situaciones, ¿ok? Así es que vamos a comenzar con nuestra siguiente ficha que se denomina Principios, Mecanismos, Procedimientos e Instituciones de la Democracia. En algunas sociedades antiguas, cuya población no era muy numerosa, los ciudadanos se reunían para discutir los asuntos que involucraban a todos. De este modo podían influir de manera directa en las decisiones colectivas y el futuro de la sociedad. Este tipo de democracia se denomina democracia directa. En las sociedades contemporáneas, la democracia directa ya no es posible, porque los ciudadanos que conforman un país pueden llegar a ser millones. Ahora los ciudadanos eligen a representantes que, en su nombre, deliberan sobre los puestos públicos, elaboran y aplican normas jurídicas y toman las decisiones que inciden en la totalidad de sus habitantes, a partir de lo que nosotros conocemos elecciones o votaciones y que son organizadas por el Instituto Electoral del Estado. Bien, tenemos formas de organización y gobierno democrático y no democrático. Son la monarquía, la tiranía y la democracia. La monarquía se refiere al gobierno de una sola persona. El poder está en manos de un rey o un emperador que no tiene límite de tiempo para gobernar. Por eso se dice que su poder es vitalicio. Al morir el rey o la reina, el poder es heredado a sus hijos o familiares. Es decir, hay una herencia de sangre y así se forman las dinastías o familias reales. Esto quiere decir que el poder no se adquiere a cualquier otro ciudadano, ni al vecino o al vendedor de la esquina, sino que debe ser parte de la familia real y de preferencia el hijo o la hija del rey o la reina. La monarquía como forma de gobierno ha cambiado con el tiempo. Más o menos en el siglo XVIII existía una monarquía absoluta que concentraba todo el poder en la persona del rey. Él ordenaba, él juzgaba y él aplicaba las normas. Pero para el siglo XX y el siglo XXI, la monarquía se ha modificado. Algunas se han transformado en monarquías constitucionales, en las que existe una constitución que limita el poder del rey o la reina y un parlamento de legisladores. En las monarquías parlamentarias existe un jefe de gobierno o primer ministro que se encarga de aplicar las leyes y realiza las tareas ejecutivas del gobierno. Y en esta actualidad tenemos dos ejemplos como es España, que cuenta con monarquías parlamentarias, y el Reino Unido, que cuenta con un primer ministro. Por su parte, el gobierno de la tiranía o dictadura se caracteriza por el ejercicio arbitrario del poder por parte de una persona. La palabra arbitrario o arbitrariedad significa que es algo impuesto, algo que no se pregunta la opinión ni la decisión de los demás, sino que una sola persona decide e impone cómo funciona este tipo de gobierno. En ocasiones puede tratarse de un grupo armado o que cuenta con el respaldo de la milicia. En la dictadura la voluntad del dictador es la ley y no hay lugar para el derecho o la justicia social. Hay restricciones para los ciudadanos en el ejercicio de su libertad, tampoco pueden expresarse libremente, no pueden reunirse y no pueden andar transitando por las calles a cualquier hora, sino que hay una serie de normas de acuerdo a cómo se le ocurra al dictador. El dictador o tirano crea las leyes y las aplica, y quienes no están de acuerdo con él son perseguidos, son exiliados, encarcelados o exterminados. El tiempo para el ejercicio del poder en una dictadura lo determina el dictador o el pueblo cuando decide rebelarse y destituirlo. En América Latina han existido varias dictaduras militares en países como Guatemala,
El Salvador, Chile y Uruguay. Y en Argentina más o menos entre 1976 y 1983 hubo un gobierno que era organizado por la Junta Militar, conformada por miembros del Ejército, la Fuerza Armada y la Fuerza Aérea. Muchas personas fueron perseguidas por sus ideas políticas, algunas fueron encarceladas, otras desaparecidas y unas más fueron exiliadas. Exiliados quiere decir que los expulsan de su país, ya no pueden vivir más en ese país. Y por ejemplo en México ha sido un país democrático, pero esta nación se encargó de recibir a mucha gente que huyó de las dictaduras sudamericanas. El caso del gobierno democrático, que es el que México tiene, se define como el gobierno del pueblo, porque el poder no se roba, tampoco se hereda ni se toma a la fuerza. Es que los ciudadanos son quienes otorgan mediante el voto el poder público a una persona o a un grupo. Además, se trata de un poder distribuido en partes y acotado por un periodo limitado por las leyes. Estos periodos los vamos a ver en la siguiente ficha. En nuestro país el poder se distribuye en ejecutivo, legislativo y judicial, y los cargos públicos están limitados a un determinado tiempo. Algo muy importante del gobierno democrático es el respeto a los derechos humanos. Es uno de los atributos más importantes de este tipo de gobiernos, que también se caracteriza por garantizar el ejercicio de las libertades de los ciudadanos. La construcción democrática de las leyes y su aplicación justa son cimientos del régimen democrático. Para que las democracias funcionen, es indispensable la participación activa de todos los ciudadanos en los asuntos públicos, ya sea en forma directa o por medio de sus representantes, que están obligados a rendir cuentas del ejercicio del poder a quienes les eligen. Ahora bien, vamos a ver este esquemita en donde se explica cómo se ejerce el poder en las primeras dos formas de gobierno. ¿Las recuerdan? Una es la monarquía y la otra es la democracia. En estas dos formas de gobierno, el poder lo tiene el monarca, el caudillo o tirano. Y ellos son los encargados de ordenar, promulgar, imponer y juzgar. Entonces aquí tenemos que el poder viene desde arriba, desde una autoridad. Las leyes son impuestas por el dictador o bien son propuestas por las monarquías constitucionales, y el pueblo simplemente debe de obedecer. Pero también tenemos el contraste donde aparece la tercera forma de gobierno, que es la democracia. En la democracia los ciudadanos eligen la forma o modo de gobierno, las normas y leyes que regirán su vida en sociedad, seleccionan a quienes vigilarán el cumplimiento de las leyes y a quienes los representarán en la toma de decisiones colectivas. Esto se ve en las elecciones de senadores o diputados por distritos. También defienden sus intereses y velan por su bienestar, así como el ejecutor de las decisiones tomadas por ellos o por sus representantes. Aquí es una demostración diferente. Si vemos en el anterior esquema, la flecha viene de arriba para abajo, porque de arriba viene la autoridad y el abajo simplemente tiene que obedecer. Aquí es algo completamente opuesto. La flecha comienza de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque el pueblo, la base de esta pirámide, tiene el poder. El pueblo es el que elige las leyes y elige también a la autoridad a través de votaciones. Y en estos dos niveles, que son leyes y autoridad, existen acuerdos, pactos y crean estructuras, eligen representantes y autoridades. Es decir, que se trabaja de manera conjunta. Aquí nadie tiene el poder
¿no? Sino que el pueblo tiene la facultad de elegir y de decidir. Y entonces es como las autoridades deben de escuchar al pueblo. Ahora bien, tú debes de retomar estos conceptos de monarquía, tiranía y democracia, leer estos enunciados del inciso A al inciso I y colocar dentro de cada cuadrito el inciso que corresponda. Si el A corresponde a la democracia, entonces apunto aquí inciso A y así sucesivamente. Eso ha sido todo durante esta ficha. Te invito a que te suscribas a este canal de YouTube y lo compartas con tus demás compañeros y consultes la página de Facebook de la escuela, en donde también puedes encontrar las fichas de trabajo. Saludos y hasta la próxima.